El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje hacia el extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores a un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon, lo devolvieron sin nada. Les envió otros criados, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otros y los mataron. Les envió otros muchos, los golpearon o los mataron. Ya solo les quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se los envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, que esto es obra de la mano del Señor y que es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. El Evangelio de ayer domingo nos decía el Señor que Él ha venido para que nosotros tengamos a través de Él la salvación, y que no ha venido a condenar a nadie. Y lo único que nos pedía el Señor era creer en Él. Y decía el texto del día de ayer domingo: los que creen en Él ya están en esta salvación, pero los que se resistan a creer en Él ya están condenados. Y retomamos esta parte del Evangelio de ayer porque precisamente aquí hay de algunos que no quisieron creer en el Señor. Porque hoy el Señor en esta parábola se las predica a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo, que no eran unos cualquiera en el pueblo de Israel. Se supone que eran los que estaban esperando al Mesías, se supone que eran los más religiosos del pueblo, y que su reacción ante la presencia del Señor Jesús, al presentarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado, era abrir las puertas de su corazón al Señor y dejar que el Señor les salvara también a ellos y a todos los que iban a creer en su pueblo, en Jesús. Sin embargo, con esta parábola lo que el Señor está diciendo es que estos más bien lo único que han hecho es rechazar
la presencia del enviado del Padre, de su Hijo muy amado. Y en la parábola el Señor les echa en cara también todo lo que han hecho los antepasados de estos tres grupos con los enviados de Dios en el antiguo pueblo de Israel, que son todos los profetas. Esos eran los que el Señor enviaba, esos son los que reflejan esta parábola Jesús. Y por último, dice, también les envió a su único Hijo. Igualmente, la historia se repitió, rechazo y buscaron cómo darle muerte. Y todavía cuando ellos comprenden al final de la parábola que Jesús está hablando de ellos, en vez de reflexionar, lo que hacen es molestarse. Dice cómo termina el texto diciendo que ellos tuvieron la firme intención de apoderarse de Jesús, es decir, de hacerle daño. Pero no lo hicieron porque pensaron, si nosotros tocamos a este hombre, el pueblo se nos viene encima. Tuvieron miedo a la reacción del pueblo y por eso se calmaron, se abstuvieron de hacerle algo a Jesús. Interesante pues este evangelio, hermano, porque nos muestra que también lamentablemente el Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su verdad, es lamentable cuando el hombre no quiere abrir su corazón al Señor, no quiere reconocer que Jesús es su camino, su verdad, su vida, que Él es el enviado del Padre y que solo en Él vamos a tener la vida eterna. Hoy el Evangelio nos está invitando a la fe hacia el Señor, a no rechazarlo, a no resistirnos a creerle a Él, porque en esto consiste la salvación. Si no creemos en Él, ¿cómo nos vamos a salvar? Imposible. No vamos a llegar nunca a Dios, nunca a su reino santo, solamente a través de Él, creyéndole, abrazándolo con fe y con amor y diciéndole, Señor mío y Dios mío, y dejándonos conducir por su palabra, por su persona. Vamos a orar en esta Eucaristía por todos aquellos que han rechazado a Jesús. A cuántos el Señor ha llegado, ¿verdad? Les ha tocado la puerta de su corazón, como dice aquel hermoso texto del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, mira que estoy a la puerta y toco, si tú me abres, entraré y me quedaré a cenar contigo. Pero cuántos corazones de este mundo no han querido abrirle la puerta de su corazón al Señor. Nosotros que hemos creído en el Señor, oremos por ellos. Pidamos para que dejen esa dureza de corazón y se abran a Cristo, camino, verdad y vida, a Cristo, que es la revelación, el que nos revela al Padre, a Cristo sin el cual no existe vida eterna, no existe salvación. A Él pues sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.